El aullido del lobo es un sonido que nos estremece hasta la médula de nuestros huesos. Aún hoy sigue despertando nuestros temores más primitivos. Un lobo aullando está firmando su sentencia de muerte. En Europa occidental, la mayoría de los países han cazado sistemáticamente a todos sus lobos. Pero en el norte de España, el lobo ha conseguido escapar a la extinción. Aquí, en las montañas, a veces incluso a distancia visual de los pequeños pueblos, los lobos continúan sobreviviendo. Impredecibles, esquivos y enormemente fuertes, se han convertido en objeto de una feroz controversia. Colección Grandes Depredadores. El lobo ibérico. El norte de España es muy diferente a las costas soleadas. Las tormentas del Atlántico traen nieve a sus escarpadas montañas de piedra caliza. Es un ecosistema donde el buitre europeo sigue surcando el cielo, siempre en busca de un cadáver o los restos de alguna presa. Podríamos esperar encontrar lobos en estas solitarias montañas, pero también viven cerca de las playas del norte de España. Esta es una playa de Vigo, en Galicia. En lo alto de las montañas, por encima de los bañistas, el lobo puede estar observando. En los pueblos del interior hay miedo y odio hacia los lobos. En los años 70 un niño fue atacado en este pueblo cerca de Orense. Pero el mayor problema hoy día es que mueren ovejas, vacas y cabras. Los granjeros están convencidos de que son los lobos, aunque sin duda la mayor parte de estos ataques pueden atribuirse a perros domésticos que se han vuelto salvajes. Sin embargo, es el lobo el que carga con la culpa. Ahora la polémica surge en torno a las compensaciones por los daños. Nosotros hemos ido a Icona, no nos han contestado. Hemos hecho unas solicitudes, nadie nos ha contestado nada. ¿Qué vamos a decir nosotros de la administración? Estos dos pastores perdieron más de 50 ovejas y se quedaron con otras 30 heridas cerca de Toro, en la provincia de Zamora. En Europa el odio hacia los lobos se remonta a los tiempos en que los lobos mataban a rebaños enteros de ovejas y arruinaban a las familias cada noche. Estas imágenes de archivo de Yugoslavia demuestran que hasta hace poco tiempo se seguía adiestrando a los perros a luchar hasta la muerte con los lobos. Los tramperos se ganaban la vida cazando y envenenando a los lobos. Los cadáveres se exhibían por todo el pueblo. Las familias entregaban gustosas vino y comida en pago por haber quedado libradas de la amenaza. Desde el principio, el lobo ha cautivado nuestra imaginación como ningún otro animal. Aún hoy sigue presente en el fondo de las mentes europeas como un terror oscuro y distante. Pero en la España actual, ese miedo sigue siendo una realidad. Es un país que todavía conserva parajes vírgenes inalterados, ecos de una vieja Europa donde los burros y las mulas se emplean como animales de tiro, donde los pastores siguen acompañando a sus rebaños independientemente de las condiciones meteorológicas. Uno de los mejores especialistas españoles en lobos vive en la región de Galicia, al noroeste del país. Felipe Bárcena es biólogo en la cercana Universidad de Santiago. También es conde de Torrecedera.
A lo largo de los últimos 20 años, Bárcena ha ido recogiendo los cuerpos de varios cientos de lobos muertos en esta región. Los lobos españoles o ibéricos son una raza aparte, con unas características manchas oscuras en las patas delanteras. Como todos los lobos auténticos, son muy distintos a los perros. De hecho, Bárcena cree que los lobos matan a los perros salvajes si son superiores en número. El lobo tiene dientes más fuertes y mandíbulas más poderosas. En España, un lobo macho adulto puede medir tanto como una persona, hasta 2 metros de la nariz a la cola. Este fue cazado después de atacar a un caballo. Los lobos han fascinado a Bárcena desde su infancia, pero incluso él solo ha podido ver al lobo en libertad en contadas ocasiones. Perseguidos por el hombre, los últimos lobos han aprendido a moverse como sombras. Los biólogos cuentan con escasos y valiosos datos para estudiar al lobo ibérico. Guillermo Palomero, de la Universidad de Cantabria, tiene que basarse en una de las pocas cosas que ni siquiera los lobos pueden ocultar siempre. Creo que es el rastro de un lobo, pero realmente es que es muy difícil distinguir las pisadas del lobo de las de algunas razas de perros. Se han hecho mediciones exhaustivas sobre pisadas de perros y de lobos y no se han encontrado diferencias significativas. Ahora, yo creo que estas pisadas pertenecen a un lobo. Las huellas de los lobos son grandes, de hasta 10 centímetros de largo, y son una de las escasas pistas que este esquivo animal deja de su presencia. La cordillera cantábrica a finales del invierno. El cadáver de un burro aparece en la nieve custodiado por un águila dorada. Los cuervos rodean al águila mientras aguardan su turno. Los cuervos suelen seguir a las águilas y en ocasiones a los lobos con la esperanza de conseguir algo de comida. El zorro también tiene hambre, pero el águila es más poderosa que él. Un trozo de carne separado del cadáver ha atraído la atención del zorro e intenta robarlo a la carrera. A veces las águilas pueden matar a los zorros si están desprevenidos, pero ahora es el águila la que está nerviosa. Las gamuzas también se han inquietado. Los propietarios vuelven para reclamar el cadáver. Son muy precavidos en campo abierto. Aunque la caza se ha producido hace solo unas horas, deben proceder con cautela para sobrevivir. Por lo general en España se mata a los lobos en cuanto son vistos. Filmar a 3 lobos juntos es algo extraordinario. Probablemente se trate de una pareja con una de las crías del año pasado. A excepción de unos pocos lugares, las grandes manadas no pueden subsistir debido a la falta de presas de gran tamaño. El veneno y la caza también han diezmado a las manadas. El lobo, que una vez fue el mamífero más extendido de Europa, ahora está contra la pared. El menor crujido puede preceder al disparo de la escopeta y permanece en alerta constante ante el menor sonido o la menor señal de peligro.
El águila ha regresado, pero está demasiado cerca. Si no tiene cuidado, los lobos dejarán claro quién es el que manda. Uno de ellos carga contra el águila. El águila emprende el vuelo. Los lobos son los reyes de estas montañas. Al cabo de un tiempo, después de haberse saciado, los lobos se retiran. En general son animales territoriales. Tienen dos formas de marcar su territorio: el aullido y las marcas olfativas. Mientras evoluciona, su nariz olfatea incansable. El suelo está lleno de pistas. El olfato es el sentido que mayor información proporciona al lobo. Otro lobo, un zorro, un perro, un humano, o incluso algún bocado oculto bajo la nieve. Pero hasta hace poco tiempo no se sabía mucho sobre la reservada vida del lobo ibérico. Los biólogos han empezado una investigación exhaustiva. Vicente Urios y su equipo casi nunca llegan a ver a los lobos en la zona de estudio, así que hace unos meses capturaron algunos y les pusieron collares con emisores de radio para seguir sus movimientos a lo largo del día mediante un receptor. Cada lobo emite una señal de radio distinta y todos los días el equipo registra sus desplazamientos. Al cabo de varios meses de trabajo descubren que algunos lobos se han vuelto solitarios y hacen grandes desplazamientos de hasta 35 kilómetros en una noche, y a menudo sin detenerse. Pero tal vez el dato más sorprendente sea que los lobos pueden vivir sin ser detectados codo con el hombre. Esta hembra tuvo a su camada a solo unos cientos de metros de un pueblo. Este lobo todavía no tiene collar. Ha conseguido frustrar todos los intentos de los científicos por capturarlo. A primeras horas de la mañana, cuando no hay humanos a la vista, el lobo sale a cazar en los campos cercanos a los pueblos. Puede conformarse con un ratón si no encuentra nada más grande. No hay presa pequeña para este oportunista. Los ciervos son una presa natural para el lobo, pero son difíciles de encontrar porque el hombre también los caza. Salta una liebre y el lobo cobra otra pieza. Si sobra algo, lo entierra. El lobo recordará con toda seguridad el lugar del escondite y en algún frío y desapacible día de invierno volverá para alimentarse.
Si hay alguna ocasión en la que los lobos solitarios buscan la compañía de sus congéneres, es en la época de apareamiento. El por qué aúllan los lobos siempre ha sido un misterio. Puede que lo hagan para reagrupar a la manada antes de la caza o como muestra de solidaridad hacia grupos rivales. La estremecedora canción de los lobos alcanza enormes distancias. Puede escucharse en unos 77 kilómetros cuadrados, porque los aullidos están desafinados unos con otros. Pero en la España actual, los grupos aislados no suelen recibir respuesta. El aullido también estrecha los lazos entre los miembros de la manada, pero su principal forma de comunicarse es a través de la expresión de sus caras, que se hace mucho más explícita gracias al pelaje oscuro que rodea orejas, ojos y hocico. Los lobos siempre están haciéndose señas e interactuando, pero nunca de forma más intensa que durante la época de apareamiento. Los machos luchan por el liderazgo de la manada. Demuestran sumisión escondiendo el rabo entre las piernas y manteniendo sus cuerpos cerca del suelo. En sus disputas jerárquicas, un macho agresivo levanta la cola en señal de superioridad. Los enormes colmillos quedan a escasos centímetros del cuello y los órganos vitales del adversario. El subordinado, a la izquierda de la imagen, enseña sus dientes como muestra de reservado apaciguamiento. Ambos, hembras y machos, establecen su propia jerarquía. A los ojos humanos son gestos aterradores, pero los lobos no creemos que se lo tomen tan en serio. En cualquier caso, estas trifulcas tienen un honesto propósito: establecer quién será el jefe. A la postre, los lobos dependen de la cooperación antes que de la rivalidad. Las peleas casi nunca resultan en enfrentamientos violentos, porque cuentan con gestos rituales para evitar el derramamiento de sangre. Si el rival se rinde, él o ella quedan a salvo de cualquier ataque. Al final, uno de ellos se proclama jefe de la manada y se impone una tregua semi-amistosa. Y cuando el macho dominante detecta que la hembra dominante se encuentra receptiva, se dispone a ser el padre de la siguiente generación. La pareja sigue unida al cabo de media hora, y ahora solo pueden gruñir a los que se acercan a una distancia incómoda. Dentro de 9 semanas nacerán los cachorros, pero antes la hembra debe encontrar un lugar seguro para parir, lejos del ojo avizor de los humanos. En España, los pastores siguen su camino siempre en busca de pastos frescos. Conducen a los rebaños hasta los mejores lugares para pastar y llegan a recorrer más de 1000 kilómetros en una sola temporada. Al llegar el verano conducen sus rebaños hasta las montañas, escapando del tórrido sol estival, a la vez que se adentran en los últimos territorios del lobo. Los corderos van naciendo durante el trayecto y no pueden quedar rezagados.
Aunque los pastores puedan llegar a verlos durante el día, es al caer de la noche cuando los lobos se encuentran más activos. Cuando las ovejas están menos resguardadas es cuando el lobo se siente más tentado a cazarlas. No es un suceso frecuente, a pesar de lo que digan los pastores. Estadísticamente hablando, un lobo en España solo mata 2 ovejas al año. Prefieren las presas salvajes. Un jabalí ha caído presa de la manada. Comen apresuradamente y las disputas solo surgen al llegar a los últimos huesos. Los animales salvajes constituyen la parte principal de la dieta del lobo, pero paga un altísimo precio por aquellos otros caprichos ocasionales. Hubo un tiempo en el que las montañas del norte de España albergaban una creciente población de lobos que atacaban constantemente a los rebaños domésticos. Antes de que las armas de fuego fuesen accesibles al gran público, en la mayoría de los pueblos se construían trampas para librarse de la amenaza de los lobos. En los picos de Europa, las gentes espantaban a los lobos hacia empalizadas que terminaban en fosos de piedra. Los lobos escapaban por el valle hacia la trampa en forma de V. En 1946, cuando este guarda forestal solo contaba 13 años, participó en la última caza de lobos que tuvo lugar en estos contornos. Los lobos se encontraron atrapados entre las empalizadas y pasaron corriendo delante de su escondite. Después los empujaron hacia una caída de 11 metros al fondo de la trampa de piedra. El guarda recuerda perfectamente el último momento. Y decirle al siguiente que ahí te va, ahí te va. Pero ahí va lobo, ahí va lobo, ahí va lobo. La imagen del lobo como asesino sigue viva en la mente de las gentes de la España rural. Como demuestra esta filmación, aun en los años 60 no resultaba extraño ver a un lobo atacando un rebaño de ovejas a plena luz del día. Es más que probable que se tratase de un lobo joven e inexperto o de una hembra desesperada por alimentar a sus cachorros. El hombre no contaba con un buen perro pastor y tampoco estaba armado. Al final el lobo decide retirarse. Pero son estos incidentes esporádicos los que han quedado grabados en la mente de las personas, y el miedo aún existe. También está presente el recuerdo de los ataques a niños. La mayoría se han denunciado en Galicia, pero muy pocos han podido confirmarse. En esta región los lobos se alimentan fundamentalmente de los restos que generan las granjas de pollos. Hubo un caso en 1975 en el que un lobo atrapó a un niño que jugaba solo en una huerta. Un anciano que pasaba por allí y la propia víctima recuerdan el incidente. Y lo arrastró por esta huerta hasta aquella pared. Y el abuelo, a ver que el chico berraba, vaya el abuelo con los puños así, que me ha dicho el abuelo que comía el lobo con los puños. El abuelo del pequeño que estaba cerca consiguió arrojar su hoz al lobo mientras lo arrastraba a través de la huerta, hasta que por fin decidió soltarlo. La víctima, Luis Fernández, tenía 3 años entonces, ahora tiene 18 y todavía recuerda lo ocurrido. Jugando aquí en el camino, yo no le hice caso y bajé para la huerta. Y en eso veo que viene un lobo por ahí y salta este muro. Y yo estaba ahí sentado jugando y fue cuando me cogió por la pierna. Yo tengo aquí una de las marcas, aún se ve. Las fotografías que se tomaron en aquel momento demuestran que escapó milagrosamente. Tardó un mes en recuperarse de las heridas. Como consecuencia murieron 5 lobos por envenenamiento o disparos de escopeta. Uno era una hembra con sus cachorros al borde de la muerte por inanición.
Pero para analizar el hecho en perspectiva podemos decir que solo se han producido 2 muertes en España atribuibles al ataque de lobos durante todo este siglo. Y aunque esta cifra sea insignificante al lado de los varios cientos de muertes producidas por perros salvajes en España y en el mismo periodo de tiempo, sigue siendo nuestro miedo ancestral hacia el lobo lo que vende más periódicos. Sin duda alguna, un lobo tiene fuerza más que suficiente para matar a un adulto desarmado si quisiera, pero la realidad es que no lo hacen. Son ellos los que temen a las personas. En una cueva excavada entre las rocas, una loba atiende a sus cachorros. Solo tienen 3 días. El lobo ibérico es un animal muy adaptable, y la madre puede tener su camada en muchos lugares distintos, en una zanja, entre unos matorrales o sencillamente entre unas hierbas altas. Pero nazcan donde nazcan, los cachorros deben estar bien escondidos. Son ciegos y sordos, y solo tienen fuerza suficiente para arrastrarse los pocos centímetros que les separan de la leche materna. Pesan unos 500 gramos y cada uno consume 1/4 de litro de leche al día. La hembra queda exhausta después del parto y la familia pasa largos periodos de tiempo durmiendo. No se separará de sus cachorros durante los primeros días, pero tarde o temprano la sed la obliga a salir en busca de agua. Este es un momento peligroso. Si alguien ve a la hembra saliendo de una lobera a finales de primavera, lo más probable es que la noticia llegue a oídos del pastor. Después de tantas generaciones de lucha contra el lobo, ningún pastor tiene el menor reparo en destruir una camada de lobos donde la ley todavía se lo permite. Aunque la madre regresase ahora, no atacaría. Su miedo hacia los humanos es aún más fuerte que el instinto de proteger a su familia. En otro tiempo se mataba a palos a los cachorros en las mismas loberas. Otros se llevaban a los pueblos para ser exhibidos y recaudar dinero, pero la mayoría moría de hambre. Hoy las autoridades exigen que se dé muerte a los cachorros de forma humanitaria, pero no siempre es el caso. Matar a los cachorros sin licencia está prohibido por la ley desde hace 20 años. Pero las gentes del campo siguen odiando a los lobos tanto como para matarlos antes de que estos puedan hacerles el menor daño. Para matar lobos adultos también es necesaria una licencia. Son una especie protegida. Pero en los rincones más apartados de las montañas la persecución indiscriminada sigue adelante. En un sendero frecuentado por lobos se prepara un cepo prohibido por las leyes vigentes. Estas brutales trampas actúan de forma indiscriminada contra cualquier animal que pase, incluido el cada vez más escaso oso pardo. Esta hembra probablemente haya tenido que amputarse la pata a mordiscos para escapar de algún cepo o algún lazo. Lo sorprendente es que haya podido sacar adelante a sus 2 cachorros.
Hubo un tiempo en que los osos poblaban todo el norte de España. Ahora solo quedan 80 ejemplares en la cordillera Cantábrica. Mientras rodábamos este documental, un trampero que había cazado una hembra de oso pardo quiso poner su piel en venta. La noticia llegó a oídos de la policía, que después de registrar la vivienda encontró a estos dos oseznos. Ahora están al cuidado de la Sociedad Protectora de Animales, pero su futuro es incierto. Hay pocas posibilidades de que puedan ser puestos en libertad porque no contarán con las técnicas básicas de supervivencia que debían haber aprendido de su madre. El oso pardo se encuentra al borde de la extinción en España. Se matan porque saquean las colmenas de abejas y atacan a los potrillos. Convertidos en adultos son animales fieros y poderosos, y al hombre le resulta difícil acostumbrarse al peligro de su presencia. Lo mismo puede decirse del lobo ibérico. Algún día podría encontrar el mismo destino: ver su especie reducida a unos pocos ejemplares enjaulados en un zoológico. Al igual que los osos, los lobos murieron víctimas del veneno en los años 50 y 60. Hasta hace poco no se conocía el número exacto de supervivientes, pero ahora se lleva a cabo un nuevo sondeo de población a cargo de un equipo de investigación dirigido por el biólogo Juan Carlos Blanco. En 1987 y 88 el equipo visitó más de 1000 pueblos aislados de España. La primera parada de Juan Carlos en busca de información solía ser el bar. Este día en concreto era fiesta, y estaban reuniendo a las ovejas para llevarlas a los corrales. En el bar se cuentan muchas historias sobre los lobos que aúllan desde las montañas cercanas. Así es. Sí, eso me parece más El primer paso es recabar testimonios fidedignos de testigos presenciales. Este agricultor se encontró cara a cara con un grupo de 5 lobos cuando buscaba unas vacas que había perdido. Se quedaron mirándole durante un momento y luego se perdieron en el bosque. Más adelante, Juan Carlos contrastará su testimonio con el de otros habitantes de los pueblos cercanos. Es la única forma de eliminar las exageraciones que siempre terminan produciéndose. La mejor época del año para conseguir datos fiables es cuando los lobatos empiezan a explorar su entorno sin haber aprendido a pasar inadvertidos. Este hombre también dice haber visto cachorros de lobo en un bosque a las afueras del pueblo. Donde quiera que se anunciase la presencia de una familia de lobos, Juan Carlos acudía en persona para investigar. Encontró muchas leyendas, pero sobre todo un gran resentimiento hacia la falta de indemnizaciones por los daños que producen los lobos. Sin embargo, empezaba a vislumbrarse la posibilidad de que el lobo ibérico empezase a restablecerse en zonas donde ya se daba por desaparecido. Los lobos crecen en número y su reaparición produce inquietud entre los pastores que quieren exterminar a los nuevos inquilinos. Ni uno por señal, ni uno. Y se lo afirmo a usted y a Franco si se levanta la cabeza de que está enterrada mucho. Le den poco a los perros, a los galgos, a esos bicharracos que yo no. A los lobos. No los quiero. Y el año pasado cuando los vi ahí, digo, ahí en la frente del obispo, se me puso los cojones aquí arriba, hablando claramente. Pues yo, del lobo... En los campos de trigo de la meseta central del norte de España hay mucho menos ganado y en su mayoría está más protegido. Hay pocos sitios donde esconderse y la caza mayor no existe. Es casi el último lugar donde esperaríamos encontrar lobos. La insólita imagen de una nueva colonia de lobos ibéricos que vuelven a una región que antes ocupaban. Hay una camada de cachorros de 1 mes. Estamos en julio y los padres lucen su ligero pelaje de verano.
están trasladando a los cachorros a una nueva lobera. Es algo que hacen cada 2 o 3 semanas para dificultar la labor a sus enemigos. Es el primer viaje largo para los cachorros. El trigal debe parecerles una pradera y tienen hambre. Pero los adultos procuran mantenerles en movimiento. Son vulnerables en campo abierto. En total, hay 10 lobatos en la camada. Solo existe un precedente a estas imágenes en España. Igualmente sorprendente es el hecho de que estos cachorros nacieran a solo unos kilómetros de una gran ciudad. Los ciervos y los jabalíes escasean en estas zonas y el ganado está bien protegido, así que los lobos deben ser flexibles a la hora de alimentarse. Casi la mitad de su dieta está constituida por animales de pequeño tamaño como las liebres y los conejos. La madre almacena la comida en su estómago y la regurgita. Cuando un cachorro quiere comer, se levanta sobre sus patas traseras y lame el hocico de la madre. Intenta averiguar qué es lo que ha comido y si ha quedado algo. Más adelante, convertido en adulto, repetirá este comportamiento para demostrar su misión. Los cachorros también lo intentan con los machos de la manada, que terminan por cansarse si no tienen alimento que darles. La hembra es muy protectora y siempre está pendiente de que los adultos no arrebaten la comida a los cachorros. Ahora está expulsando a su pareja. Los propios lobatos establecen quién es el dominante y quién el dominado, pero durante ese proceso forman estrechos lazos emocionales entre sí y entre los adultos. Este es el aspecto del lobo con el que empezamos a identificarnos. Estrechos lazos emocionales, vínculos familiares duraderos, patrones de comunicación complejos donde la amistad triunfa sobre la fuerza. Pero las sutilezas de la vida familiar del lobo no son tan extensamente valoradas en los medios rurales de España. Hacia 1970, la guerra abierta contra los lobos había reducido su número a unos pocos cuantos cientos de ejemplares. Pero llegó una nueva ley que prohibía el uso de venenos y el lobo empezó a recuperarse. Hoy existen entre 1.500 y 2.000 lobos en España, la población más numerosa de Europa Occidental. Pero la guerra aún no ha terminado. Esta familia acabó siendo aniquilada por cazadores furtivos. Los lobos actuales pueden aparecer en lugares inesperados. El zorro urbano ya se encuentra bien establecido aquí, pero ver a un lobo escarbando entre las basuras de una ciudad española constituye un nuevo fenómeno. Los lobos suelen bajar de las colinas para rebuscar entre las sobras. En las zonas donde el lobo ha reaparecido resulta inevitable que surjan problemas. ¿Cómo pueden los ganaderos proteger a sus rebaños? En las montañas de Cantabria, los guardas forestales como Emilio Roy intentan introducir el uso de una raza especial de perro pastor. Este es uno de los mastines que hemos criado en la granja que tenemos. Se trata de una raza española que los pastores utilizan para proteger el ganado de los lobos. Nosotros se los damos gratuitamente a los pastores, sobre todo en territorios donde el lobo es un problema, y han tenido mucho éxito. El mastín español es una antigua raza de perro lobo, unas 2 veces más grande que un alsaciano. Puede derribar y reducir a una persona con toda facilidad. Con un collar de clavos en el cuello, es perfectamente capaz de mantener a raya a los lobos. En algunos lugares los pastores siempre han tenido mastines. También ahuyentan a los perros salvajes y a los cazadores furtivos. Pero en otras regiones los pastores no pueden permitirse mantener a estos grandes, corpulentos y hambrientos perros pastores. Así que sus rebaños pastan desprotegidos, y eso es una invitación al desastre, sobre todo donde hay lobos jóvenes. Al terminar el invierno, la camada de este año ya ha crecido. Puede que se hayan separado de sus padres, o sencillamente que hayan matado a sus padres.
En regiones más tranquilas y aisladas, los jóvenes lobos exploran jovialmente el entorno. Un sapo ha bajado hasta la orilla del lago. Tiene una defensa contra sus depredadores, pero los jóvenes todavía no lo saben. El sapo tiene verrugas en su cuerpo que segregan sustancias fétidas y tóxicas. Uno de los jóvenes lobos se ha llevado una buena dosis de veneno. Los otros no fueron tan inquisitivos. Se recuperará con un poco de tiempo, pero habrá aprendido la lección y no volverá a jugar con sapos. Se sabe que los depredadores jóvenes en grupo pueden matar muchas ovejas. Los chacales y las hienas también lo hacen en África, pero en general los lobos adultos son más ahorrativos a la hora de cazar. Ellos también son carroñeros. En las regiones donde se siguen los métodos de cultivo tradicionales, muchos animales domésticos mueren por causas naturales, pero casi siempre esas muertes se atribuyen a los lobos. Los buitres, que todavía pueden encontrarse en buen número en España, sobreviven de los restos de los cadáveres. Si un ganadero ve una escena como esta en una zona habitada por lobos, su reacción inmediata es la de culpar a los lobos. Pero en la mayoría de los casos las muertes se producen por enfermedad o por el ataque de perros salvajes. Este granjero que vive cerca de Madrid ha matado a un perro salvaje cuando atrapaba por el cuello a una de sus ovejas. Calcula que en los últimos 2 años los perros le han costado 2.000 kilos de pérdidas en carne. El biólogo Juan Carlos Blanco opina que en realidad los perros salvajes causan pérdidas cientos de veces mayores, pero el lobo carga con la culpa. En las montañas de Cantabria, cuando se descubre un cadáver, los guardabosques acuden para investigar. En este caso, las heridas sí parecen haber sido producidas por lobos y se pagará una indemnización. Hay una nueva manada en estas colinas y se está atacando sistemáticamente al ganado. Antes de que los granjeros se tomen la ley por su mano, los guardas forestales organizan una cacería oficial. Pues yo creo que sí, no salga claro. Que está muy húmeda. Está aquí este hombre con todo el mazuto. Tenéis arriba uno, ¿eh? Solo consiguen cazar un lobo, pero para el conjunto de la población de lobos en España, este es probablemente el menor de los males. Hace 20 años eran prácticamente aniquilados con veneno. Ahora por lo menos solo se eliminan unos pocos ejemplares problemáticos y su captura también consigue apaciguar los ánimos de los ganaderos. ¿Cuál es el primer coche? Hace años, los habitantes locales habrían escupido y arrojado piedras a un lobo muerto. Ahora se congregan para ver y tocar a este animal que tan pocas veces se ve. Muchos aborrecen las matanzas de lobos.
pero en general los biólogos y los guardas forestales consideran que los lobos pueden sobrevivir a la caza local controlada. A veces pienso, pobre lobo. Estamos trabajando con una especie que no sabemos si sobrevivirá al progreso de la humanidad. Pero la realidad es que el problema existe, que se producen ataques sobre el ganado y que hay que permitir alguna caza. En la cordillera cantábrica la situación se mantiene estable, pero en otras regiones de España sigue habiendo un enorme resentimiento. Porque aunque exista un plan de indemnizaciones, parece que algunos gobiernos regionales sencillamente no lo aplican. En Galicia, donde se producen un cuarto de las pérdidas totales, el 99% quedan sin ser indemnizadas, ya que ocurren fuera de las reservas. Y como no se indemniza a los granjeros, estos cazan a los lobos siempre que tienen ocasión. Sin embargo, resulta mejor que recurrir al veneno. La mayor parte de las cacerías solo son un paseo ritual por el monte en un ambiente casi carnavalesco. Para asegurar la supervivencia del lobo en España, debe solucionarse antes el problema de las indemnizaciones. También es urgente aportar los medios para distraer la atención del lobo hacia el ganado doméstico. Una solución sería proporcionar al lobo abundantes ciervos y otros animales salvajes. Antes se cazaban sin tregua, pero ahora que la población rural emigra a las ciudades en busca de trabajo, los ciervos podrían recuperarse. Los jabalíes también son una fantástica especie para la caza. Si hay ciervos y jabalíes que cazar y los rebaños están mejor pastoreados y protegidos, entonces el lobo volverá a fundirse inadvertido con el resto del paisaje. En la España urbana la opinión pública está más a favor del lobo, pero fuera de las ciudades todavía debe cambiar la mentalidad. Es necesario que así sea para que no desaparezca esta población única de lobos europeos. La Comunidad Económica Europea está considerando aportar su ayuda en forma de subvenciones para la preservación del lobo. Si se indemnizasen los daños, los ganaderos y los pastores podrían ceder. La vida para el lobo en las zonas habitadas por el hombre es posible. La cuestión es si el hombre permitirá a su viejo enemigo vivir a su lado.